Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias RNA. Un placer que usted nos acompañe. Soy Kelly Ábrego. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Mientras los casos confirmados de coronavirus aumentan, el gobierno de China implementa nuevas medidas para contenerlo. El mundo del deporte está devastado tras la muerte de la exestrella de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, y su hija de 13 años en un accidente aéreo. En aumento continúa el número de casos de tráfico humano en Estados Unidos. Le presentamos las acciones que el gobierno está haciendo para prevenirlo. Irán lanza amenazas a Israel y Estados Unidos. Le contamos de qué se trata. Iniciamos con la información. El mundo del deporte quedó devastado. La exestrella de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, falleció en un accidente aéreo con otros 8 tripulantes en donde estaba su hija cuando su helicóptero se estrelló en la ciudad de Calabasas, en Los Ángeles. Lo que era un viaje rutinario en helicóptero terminó siendo un triste final. Kobe Bryant falleció a los 41 años tras un accidente mientras volaba a la zona de las Calabasas, en Los Ángeles, junto a 8 personas. Debido al mal clima y neblina, el helicóptero terminó chocando e incendiando. El suceso fue fatal para todos los pasajeros, incluyendo la leyenda de la NBA y su hija Gianna Maria, de tan solo 13 años. Los bomberos de la zona fueron al lugar para apagar el incendio que se originó luego de que la aeronave se estrellara contra el suelo, pero al llegar no encontraron a nadie con vida. Bryant, de 41 años, era conocido por desplazarse en helicóptero desde sus días como jugador estrella de Los Ángeles Lakers cuando acudía a los partidos. Kobe es considerado como uno de los mejores jugadores de la NBA de todos los tiempos, ya que ha formado parte 18 veces del equipo de las estrellas durante sus 20 años de carrera con los Lakers. Ganó 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos con Estados Unidos y 5 anillos de la NBA en 2000, 2001, 2002, 2009 y 2010. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. En aumento continúa el número de casos de tráfico humano en Estados Unidos. El Departamento de Investigación de Seguridad Nacional y organizaciones que protegen a las víctimas han informado lo que está haciendo para prevenirlo. Autoridades estadounidenses señalan que las víctimas de trata de personas o tráfico humano se encuentran dentro de las comunidades de todo el país, en industrias como la agricultura, hotelería, restaurantes, trabajo doméstico, entre otros. Personas que trabajan como amas de casa, que el empleador le puede quitar el pasaporte, no lo deja comunicar con su familia. Entonces esos casos sí lo hemos visto con la comunidad latina. Heidi Álvarez es directora de Servicios Sociales de la organización SAFE, la cual apoya a víctimas de explotación laboral y tráfico humano. Álvarez indica que este tipo de crimen está en alza debido a que intimida, amenaza y manipula a las víctimas. Según un informe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el tráfico humano genera ganancias para las organizaciones criminales de $150 mil millones anuales. Cuando se trata de hombres, usted ve que en su mayoría es en industrias de construcción y agricultura. Las mujeres se ven más en trabajos domésticos o establecimientos ilegales para masajes. Joe Geronimo, vicesecretario adjunto del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional, indica que inmigrantes sin documentos corren aún más riesgo. Esa es una área que las bandas de tráfico humano explotan por su vulnerabilidad y miedo a ser denunciados ante las autoridades por su estatus migratorio. Como le digo, ellos lo ven como una vulnerabilidad. Parte de la iniciativa de las autoridades locales, estatales y federales es llevar a cabo una campaña para prevenir el aumento de este tipo de crimen que victimiza, en su mayoría, a mujeres hispanas. A nivel nacional, diferentes condados del país proclamaron enero como el mes de concientización y prevención de la trata de personas. En el condado de Montgomery, el cual tiene una alta tasa de población hispana procedente de Centroamérica, legisladores indican que es de suma importancia. Sabemos que hay muchas, sobre todo jóvenes, con promesas, por ejemplo, de a veces visas de trabajo o de repente trabajo que va a estar muy bien remunerado, pero nunca obviamente se explica lo que está pasando. Desde trabajo forzado, tráfico sexual hasta la explotación de trabajadores domésticos, las autoridades en Estados Unidos colaboran a nivel local, nacional y federal para llevar a los criminales ante la justicia. Advierten que el uso de las redes sociales por parte de estas bandas criminales es popular e indican que es una herramienta muy utilizada para promover trabajos inexistentes y para que las víctimas caigan en la trampa. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En Bolivia, el expresidente Evo Morales dio su postura ante el reciente anuncio de la mandataria interina sobre su candidatura presidencial. Evo Morales respeta la recién anunciada candidatura a la presidencia de la mandataria interina de Bolivia, Yanina Áñez. Así lo dijo el sábado el expresidente boliviano desde su exilio en Argentina. Bueno, su derecho, aunque él ha comprometido no iba a ser candidato, así como Camacho también. La candidatura de Áñez sacudió el tablero político en plenas definiciones el viernes y generó críticas de parte de diversos sectores públicos. Anoche nos hemos informado que hay varias alianzas de la derecha. Respetamos, es un derecho democrático. Esperamos más bien como gobierno de facto de la dictadura puede garantizar elecciones limpias, transparentes y sanas. Hasta ahora se habían lanzado a la carrera presidencial los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, además del líder civil regional Luis Fernando Camacho, actor clave en las protestas que condujeron a la renuncia de Morales. A ellos se sumó el exministro de Economía Luis Arce, quien está asilado en México y cuenta con el apoyo de Morales y su movimiento al socialismo más. Morales renunció a la presidencia en noviembre en medio de una convulsión social desatada por irregularidades en los comicios en los que se había reelegido en octubre. En el Senado estadounidense, los abogados del presidente Donald Trump iniciaron sus argumentos de defensa en el juicio político que se desarrolla en su contra. Esta parte del proceso continúa este día. La defensa del presidente estadounidense Donald Trump inició la presentación de sus argumentos el sábado ante el Senado. Los demócratas concluyeron el viernes 3 días de meticulosas acusaciones durante el juicio político en el que el presidente enfrenta los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. La parte acusadora hizo un pedido de destitución contra el mandatario. No creemos que hayan estado cerca de cumplir con su objetivo para lo que les piden que hagan. De hecho, creemos que cuando escuchen los hechos, y eso es lo que nosotros intentamos cubrir hoy, los hechos, encontrarán que el presidente no hizo absolutamente nada malo. You will find that the president did absolutely nothing wrong. El abogado también acusó a los demócratas de pedir al Senado que anule los resultados de las últimas elecciones presidenciales de 2016 que dieron el triunfo a Trump. El mandatario fue acusado de abuso de poder tras reclamar a su par ucraniano Volodymyr Zelensky una investigación contra el ex vicepresidente demócrata Joe Biden, su potencial oponente en los comicios de noviembre, so pena de congelar una ayuda militar crucial para el país en conflicto con separatistas apoyados por Rusia. Let me read you what our Ukrainian ally said. Permítanme leer lo que dijo nuestro aliado ucraniano, el presidente Zelensky, cuando se le preguntó acerca de estas acusaciones de quid pro quo. Dijo, creo que leyó todo, creo que leyó el texto. Él dice, tuvimos una buena llamada telefónica. Estas son sus palabras. Era normal, hablamos de muchas cosas, creo, y lo leíste, que nadie más me presionó. Ellos piensan que puedes leer las mentes, creo que miras las palabras. Los abogados de Trump tendrán 24 horas repartidas en 3 días para presentar su defensa, que continuará el lunes. Los demócratas buscan quebrar la sólida unidad de la bancada republicana en el Senado, que con su mayoría de 53 a 47 probablemente absuelva al presidente. Para destituir al mandatario se requiere una mayoría de 2/3, equivalente a 67 votos. En más información, siempre en Estados Unidos, los comicios primarios por la investidura presidencial demócrata comienzan en poco más de una semana rumbo a las elecciones de noviembre. Los candidatos presidenciales han invadido el paisaje ondulado de Iowa durante más de un año, dirigiéndose a posibles seguidores en los campus, los recintos feriales del condado y en los gimnasios de las escuelas secundarias, pero una semana antes de que los caucus marquen el comienzo de la competencia demócrata, la batalla por el estado está abierta. Un grupo de candidatos, incluidos los senadores Bernie Sanders de Vermont y Elizabeth Warren de Massachusetts, junto con el ex vicepresidente Joe Biden y el exalcalde de South Bend, Indiana, ingresan al tramo final con una posibilidad de ganar los caucus de Iowa. Durante décadas, Iowa ha tenido un sólido historial de respaldo al último candidato demócrata. Una clara victoria en sus caucus el próximo mes podría establecer el tono para las carreras que siguen en New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y el comandante de Guardia Revolucionaria de Irán advierte que
Estados Unidos continúa amenazando a los generales del país, tomaría represalias contra los comandantes estadounidenses e israelíes. El comando de la poderosa Guardia Revolucionaria de Irán advirtió el lunes que si Estados Unidos continúa amenazando a los generales del país, tomaría represalias contra los comandantes estadounidenses e israelíes. El general Hossein Salami dijo el lunes a la televisión estatal que quienes amenazaron con asesinar a los comandantes iraníes lamentarán decir esto si sobreviven. Les advierto que se retiren de este campo, dijo Salami, y agregó que si se niegan enfrentarán una situación totalmente nueva que no podrán manejar ni controlar. Las declaraciones de Salami se produjeron después de que Brian Hook, el principal enviado de Estados Unidos para Irán, le dijo a un periódico en Davos, Suiza, que Estados Unidos atacaría al sucesor para asesinar al líder militar iraní, Qasem Soleimani, y continuó matando estadounidenses. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Regresamos en breve con más de Noticias RNA. Usted continúa informándose con Noticias RNA. En China, a medida avanzan los días, el número de contagios y muertes por el coronavirus aumentan, mientras el gobierno también intensifica las medidas. China endureció el domingo las medidas para detener la epidemia de neumonía viral con la ciudad de Wuhan como foco de la enfermedad, donde se han registrado casi todas las víctimas mortales. La urbe de 11 millones de habitantes está aislada desde el jueves junto a gran parte de la provincia de Hubei, de la que es capital. Los habitantes describen los hospitales como un caos con un personal desbordado, pacientes abandonados y esperas angustiantes. A través de altavoces se emiten mensajes que llaman a evitar los rumores y acudir a los hospitales en caso de malestar. Altos funcionarios sanitarios chinos se refirieron a las comparaciones del nuevo coronavirus con el virus del síndrome respiratorio agudo severo, origen de una mortal epidemia en 2002 y 2003. A todos les gusta comparar esto con el SARS. En un aspecto, esta enfermedad, por lo que vemos ahora, en comparación con el SARS, no es tan potente como el SARS. Ha habido muchos casos menos graves. Aclararon, sin embargo, que aunque el coronavirus no es más peligroso, sí es más contagioso. Pekín y Shanghái también anunciaron la suspensión de la circulación de autobuses de larga distancia, afectando a millones de personas en medio de las vacaciones del Año Nuevo chino. La provincia de Guangdong, la más poblada de China, impuso a sus 110 millones de habitantes la obligación de portar mascarilla. También se anunció la prohibición temporal del comercio de animales salvajes, pues el nuevo coronavirus supuestamente habría surgido de un mercado donde eran vendidos para consumo. El patógeno se ha extendido a China y a otros varios países como Francia, Estados Unidos o Australia, que se preparan, entre otros, para evacuar a sus ciudadanos de Wuhan. La embajada hasta el momento, lo que tenemos entendido es que se encuentra tratando de hacer un plan, una logística para gestionar permisos si nosotros entendemos que debemos salir de la ciudad. Otros contagios confirmados o sospechosos se han detectado en Japón, Singapur, Malasia, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam, Nepal y Canadá. En Hong Kong, un grupo de manifestantes lanzó cócteles Molotov contra un edificio de viviendas vacío y de reciente construcción, donde iban a ser destinados y colocados en cuarentena los pacientes diagnosticados con el coronavirus. El coronavirus en China ha causado hasta el momento 81 muertos y se registran 2.744 infectados. El virus se expande y ya está presente en 4 continentes. Europa registró sus primeros 3 casos el viernes en 3 personas que viven en Francia y que habían estado recientemente en Wuhan. Funcionarios de salud en Hong Kong confirmaron 8 casos de coronavirus. Señalaron que todos habían estado en la provincia central china de Hubei, que es el epicentro del brote. Funcionarios de salud en Hong Kong confirmaron el lunes 8 casos de una nueva enfermedad viral, pero dijeron que hasta el momento no había señales de que el virus se estuviera propagando localmente. Dijeron que todos habían estado en la provincia central de China de Hubei, su capital Wuhan, es el epicentro del brote, o que estaban relacionados con alguien que había estado allí. Algunos trabajadores de la salud no están contentos con las condiciones laborales actuales frente al brote y varios sindicatos están discutiendo la posibilidad de huelgas. Hong Kong anunció el lunes que prohibiría la entrada a los visitantes de la provincia
provincia en el centro del brote luego de una advertencia de que la capacidad de propagación del virus estaba creciendo. La medida se produce cuando China expande los esfuerzos radicales para contener la enfermedad viral, a extenderse el feriado del Año Nuevo Lunar para mantener al público en casa y evitar la propagación de la infección a medida que el número de muertos aumentó a 81. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Los casos de tuberculosis en Venezuela aumentaron un 40% desde 2014 hasta 2017, según el Ministerio de Salud. Pero según médicos, la cifra va en aumento y el tratamiento es escaso, conocida como la enfermedad de la pobreza. Afecta a quienes tienen desnutrición o viven hacinados. Conocida entre los médicos como la enfermedad de la pobreza. Los casos de tuberculosis reportados por el gobierno en disputa pasaron de 6.000 a 11.000 entre 2014 y 2019. Se le llama la enfermedad de la pobreza justamente porque es más frecuente en los países pobres. En los países pobres y en situaciones de pobreza donde las personas no tienen suficiente alimentación y pierden peso, no tienen suficientes proteínas en su organismo por esa misma desnutrición y no se pueden defender, su inmunidad está deprimida. Esta mujer forma parte de la estadística, pide proteger su identidad, pues teme perder el acceso a los medicamentos que el Estado otorga gratuitamente a las personas con la enfermedad. No siempre hay la garantía de suministro, por lo menos ahorita no hay seguridad de que para la próxima semana haya el tratamiento. Y ese es un tratamiento que es muy costoso y que más o menos al mes sale como en $400. Eso para un venezolano común y corriente no es fácil de costear. En junio de 2018, el gobierno en disputa de Venezuela aplicó el denominado Plan Maestro con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud para garantizar los medicamentos para la tuberculosis y prevenir la aparición de nuevos casos. Pero la directora de infectología del Hospital Clínico Universitario de Caracas advierte que la cantidad de fármacos distribuidos solo alcanza para atender a la mitad de los contagiados. Y eso condiciona que no mejora la enfermedad o recae la enfermedad o se vuelve una tuberculosis resistente. Desde que fue diagnosticada, esta paciente perdió 13 kilos y explica que, en medio de la crisis económica venezolana, es difícil superar la enfermedad. Que comer muchas proteínas, tienes que tener acceso a suplementos vitamínicos, tienes que tener una cantidad de circunstancias que difícilmente la puedes tener acá en este país. En Venezuela, la tuberculosis es también conocida como el mal que mató al prócer de la independencia Simón Bolívar. Esta paciente afirma que actualmente hay prejuicios entre la sociedad frente a la enfermedad. Si tú estás trabajando y tú dices que tú tienes tuberculosis, oye, lo más seguro es que te releguen, pues como me pasó a mí. Y hay gente que yo conozco que tiene esta enfermedad y que está trabajando en restaurantes, sirviendo comida y no dicen nada a su patrón porque saben que efectivamente lo van a botar de sus trabajos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Hacemos nuestra segunda pausa, regresamos en breve. Gracias por continuar informándose con Noticias RNA. El Parlamento de Líbano se reunió para aprobar el presupuesto del Estado en medio de protestas y una crisis financiera. El Parlamento de Líbano se reunió el lunes iniciando una discusión de 2 días para aprobar el presupuesto del Estado en medio de una crisis financiera paralizante. Se alcanzó el número de legisladores para lograr el quórum, permitiendo que comience la sesión. Durante los 2 días, el Parlamento debatirá el presupuesto para 2020, que fue redactado por el gobierno del ex primer ministro Saad Hariri, quien renunció a fines de octubre en respuesta a las protestas a nivel nacional. El primer ministro Hassan Diab dijo que su gobierno no obstruirá el presupuesto para 2020, que fue preparado por el gobierno anterior. Mientras tanto, en el centro de Beirut, miles de soldados, incluidos fuerzas especiales, así como policías antidisturbios, fueron desplegados para sellar la zona que conduce al Parlamento para evitar que los manifestantes bloqueen el camino de los legisladores. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Mientras tanto, el presidente francés Emmanuel Macron pronunció un discurso cuando inauguró el renovado Muro de los Nombres que enumera a todos los judíos deportados desde Francia en la Segunda Guerra Mundial.
El presidente francés Emmanuel Macron pronunció un discurso sombrío en el Champ Memorial de París el lunes cuando inauguró el recientemente renovado Muro de los Nombres. El muro, un monumento que enumera todos los nombres de judíos deportados de Francia en la Segunda Guerra Mundial, fue presentado para coincidir con el Día de los Caídos en el Holocausto. Se agregaron unos 175 nombres a los de casi 76.000 judíos deportados entre marzo de 1942 y agosto de 1944 que aparecen en el monumento de piedra. Las renovaciones también corrigieron la ortografía de miles de nombres. Macron dijo que Francia necesita estar vigilante ante el aumento de los crímenes de odio contra los judíos, ya que el ministro del Interior de Francia dijo que los actos antisemitas aumentaron en general en Francia el año pasado en un 27%. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Tenemos más información que compartir con ustedes en el siguiente resumen. Los centros comerciales en lugares turísticos tailandeses presentaron el lunes medidas de higiene en respuesta al brote del nuevo coronavirus y garantizar la seguridad de sus clientes. Actualmente hay 8 casos confirmados en Tailandia, el país con los casos de coronavirus más confirmados fuera de China. Los refugiados escondidos en la iglesia de la Misión Metodista Central en Green Market Square de Ciudad del Cabo han rechazado los planes del Departamento del Interior para reintegrarlos a las comunidades inseguras de las que huyeron el año pasado. La canciller alemana Angela Merkel reiteró el lunes que Alemania apoya las negociaciones de adhesión a la Unión Europea para que Albania y el norte de Macedonia comiencen pronto, instando a que se tome una decisión al respecto en una próxima cumbre de la UE en marzo. Apoyamos claramente la perspectiva de la UE de Albania y de todos los Balcanes occidentales, dijo Merkel, antes de las conversaciones con el primer ministro albanés Edi Rama en Berlín. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Hasta aquí llegamos con una nueva emisión de Noticias RNA. Un placer que usted nos acompañe. Que tenga buen día.